del Toro de Lidia, y solo para dar una muy pequeña reseña de lo que es su currículum. Ella es médico veterinario zootecnista con especialidad y maestría en patología y doctorado en bioética por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y coordinadora de la asignatura Seminario de Bioética. Miembro de varios comités de ética en investigación en humanos y en animales y pertenece al Colegio de Bioética. Bienvenida, Betty, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ángeles, muy amable. Gracias. Pues bueno, continuando agradezco al Programa Universitario de Bioética y a la Facultad de Ciencias su hospitalidad y pues todo el apoyo para llevar a cabo este foro, a ustedes por estar acompañándonos esta tarde y al equipo que estuvimos trabajando en este tema que nos fue encargado por la Procuraduría Ambiental para hacer un dictamen forense sobre la muerte del toro de Lidia y la estamos presentando por partes, ¿no? Entonces a mí me toca, como soy patóloga, me toca la parte pues, fisiopatológica de la muerte y entonces, bueno, ya la doctora Adriana Cosío explicó que los toros son capaces de sentir como todos los animales vertebrados y algunos invertebrados y que además también experimentan emociones, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que se maneja en el ambiente taurino es que el toro no siente dolor. Vamos a ver que es una falacia y que desde la biología no se puede sostener que no siente dolor. Poseen todas las estructuras anatómicas y mediadores químicos para sentir dolor como cualquier otro animal mamífero y como cualquier otro toro y bovina. Las hormonas de estrés no son analgésicas. La adrenalina y la noradrenalina no inducen analgesia. Pueden retardar el impulso para que llegue al cerebro, el impulso nocivo, pero no inducen analgesia, y las beta-endorfinas que liberan tampoco suprimen el dolor, y sobre todo en los bovinos las endorfinas no son tan efectivas como en el resto de las especies animales. Entonces, esto de que con todo lo que se le inflige la adrenalina no siente dolor, eso es mentira, ¿no? Y lo que sí hacen es que aumentan la ansiedad. Dos de las emociones que experimentan es la depresión y la frustración de no poder terminar con esta situación que los agobia y de la cual no pueden escapar. Entonces la depresión y la frustración se entienden como la percepción negativa del futuro inmediato y esta sensación de indefensión ante el peligro que les produce ansiedad, la cual se ve aumentada por la liberación de beta-endorfinas. Aquí en esta diapositiva les presento una vista de un corte lateral de un encéfalo completo de un humano a su derecha y de un encéfalo de toro a la izquierda, los cuales se ven muy parecidos, se ve una diferencia en la cavidad ventricular únicamente, pero todos tenemos estas mismas estructuras, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y el dolor se ha definido por la Organización Internacional del Dolor como aquel estímulo que nos provoca una respuesta a una experiencia no solamente sensitiva, sino también emocional desagradable, porque hay un daño actual o potencial en el organismo y entonces detona respuestas de escape y huida, como los que la doctora Adriana ya mencionó, con el fin de que conservemos la integridad del organismo. Entonces, pues el dolor es importante porque es un mecanismo de defensa. Y bueno, todo lo que estamos diciendo está sustentado en numerosa literatura científica en donde se prueba que los animales sienten, y no nada más sienten, sino también tienen sufrimiento emocional, que es diferente del dolor físico, pero es un componente, ¿no? El sufrimiento es un estado mental, pues, que va acompañado de estímulos dolorosos intensos con el fin de que el animal aprenda lo que le causa daño y entonces en un futuro aprenda a evitar las situaciones que ponen en peligro su vida. Por lo tanto, requiere de conciencia. Los animales se dan cuenta y por esto, como nos decía la doctora Adriana, pues aprenden y si se lidiaran varias veces no les sucedería lo mismo porque aprenderían a evadir el estímulo nocivo, ¿no? Además del sufrimiento también nos ayuda a evaluar el daño para decidir el comportamiento a seguir. El problema es que estos animales no tienen libertad y no pueden decidir otra cosa porque están atrapados en un ruedo. Bueno, algunos de los signos de dolor que la doctora presentó pues son estas fotografías que los médicos veterinarios miden más o menos qué tanto se le ve la esclerótica al bovino y así se mide el dolor y la frustración también en ellos. Y bueno, ya hablando de la corrida, que consta de 3/3 y está perfectamente planeada para que al toro le vayan pasando ciertas cosas que hacen que luzca el torero y su equipo. Por lo tanto, el primer tercio, que se conoce también como la puya o la pica, es en donde el toro tiene que recibir por lo menos 2 puyazos que deben penetrar 9 centímetros de profundidad entre las primeras vértebras torácicas o dorsales. ¿Sí? Pero pueden llegar a hacerlo hasta 20 centímetros por el movimiento y el ángulo que el picador tiene, y entonces hay un movimiento de bamboleo cuando el toro viene a embestir al caballo y esto puede hacer que la puya penetre más profundamente, la cual a veces no entra en el espacio intervertebral, sino entra también hacia los lados.
Con esto lastima nervios torácicos, el primer torácico y la última cervical, que inervan los brazos, y también lastima músculo trapecio y romboides que forman el cuello. Y también el ligamento amarillo, la porción funicular del ligamento amarillo, que es el que sostiene la nuca y la cabeza. Por lo tanto, después de que es lastimado por el picador, ya no puede levantar la cabeza, y casi el resto de la corrida está mirando hacia abajo y queda con las astas como hacia el torero o hacia el capote, pero es que ya no puede levantar la cabeza, y con esto disminuye su campo visual, su campo de olfacción, entonces también como que se pierde un poco en el espacio. El objetivo de la puya es desgarrar los músculos del cuello y la espalda, como les decía, y de los hombros, y además puede lesionar nervios del plexo braquial. ¿Cómo sabemos que ya lesionó los nervios que llegan al brazo? Pues cuando el toro estira los brazos están en hiperextensión, o cuando parece que se cae, se tropieza, que a esto se le llama que pierde las manos. Esto es porque ya hay lesión de los nervios braquiales que están sosteniendo sus hombros y sus brazos, ¿no? Además, por otro lado, al mismo tiempo hay hemorragias profusas. Puede perder entre el 8 y 18% de la sangre, esto le provoca deshidratación y entonces empieza a jadear. No puede apoyar bien brazos, como ya dijimos, y tampoco puede levantar la cabeza por completo, cosa que lo pone en desventaja franca. Otras consecuencias de la puya es que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, una foto donde está mal aplicada, no está entre la última cervical y la primera torácica, sino ya está yendo hacia lesiones, hacia regiones profundas de la espalda, del gran dorsal, de los semiespinosos y de otros músculos que sostienen también la espalda, y puede penetrar la cavidad torácica. Además, se ponen en peligro la vida de otros que tampoco participan de manera voluntaria, porque los humanos que participan, de lo cual se ufanan mucho, pues participan de manera voluntaria, y además están entrenados y saben lo que va a pasar, y saben que hay todo un equipo detrás que los protege y los respalda. Aquí no, pues los toros y los caballos no van voluntariamente y pues no tienen de otra, ¿no? Entonces son pues daños colaterales a otros también. Y bueno, como también la doctora Adriana Cosío ya nos había explicado, en el estrés, que todo se centra a veces, ¿no? Que el estrés, que la adrenalina, bueno, sí, el estrés nos hace liberar adrenalina, la adrenalina aumenta la presión arterial del toro con el fin de que mantenga oxigenación en el cerebro y en órganos vitales, pero también se libera con el cortisol para que suba la glucosa y tenga energía para seguir aguantando, huyendo o combatiendo, ¿no? Entonces, pues esto le provoca aumento de la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, y entonces también empieza a hiperventilar. Por eso los hollares se ven así, que como que abre y cierra las aletas de la nariz y que nos hacen creer que está enojado. No está enojado, tiene miedo y está hiperventilando porque está entrando en acidosis por todo el esfuerzo físico que está haciendo. No son entrenados, no son caballos de carreras, no hay toródromos para que estén entrenados y aguanten estas persecuciones, estas caídas, estas levantadas, etc. Aumenta los niveles de glucosa en su sangre, bueno, sudan, y también esto contribuye a la deshidratación. Las hemorragias de sudoración, tienen sed y también por eso sacan la lengua, la pupila la tienen dilatada y entonces se fatigan. Les digo, no son atletas. El segundo tercio es el tercio de las banderillas, las varas, en donde normalmente se colocan 3 pares de banderillas, en algunas corridas 4, y son palos de madera adornados muy bonito que miden unos 70 centímetros de longitud. Ahorita les explico para qué, y tienen en la punta final arpones de acero de esta manera para que entren en la musculatura del toro, y el arpón evita que se salga. La longitud de la banderilla hace que la banderilla se balancee, y con este balanceo el arpón corta músculos y produce más hemorragias. En algunas corridas, cuando existen banderillas negras, estas banderillas negras son de punta de 12 centímetros de profundidad. Cuando dicen que el toro no responde y no reacciona y lo que necesita es más dolor para reaccionar, ¿no? O que quiere más dolor. Bueno, entonces, el objetivo, como les digo, pues es lesionar, que siga la lesión en los músculos del cuello, en el trapecio, en el romboides, en el gran dorsal, y porque estas van en fila en los músculos que rodean a la columna vertebral, ¿no? Que le dan soporte. También puede esto lastimar los tendones de los brazos y ahondar el daño que ya había producido la pica. Aquí vemos un toro que pierde las manos por el daño a los nervios y a los tendones de los brazos y al plexo braquial. Está deshidratado, está asustado, la cabeza abajo, como nos decía la doctora Adriana, en señal de dolor. Esto le provoca desgarres musculares, calambres, no puede coordinar, se cae y está débil por las hemorragias y la deshidratación. También ya tiene falta de oxígeno y entonces también por eso está jadeando.
Ante el dolor muy intenso puede liberar endorfinas que tienen la función de atenuar el dolor, que también en todas las especies, pues los boxeadores también liberan endorfinas, no por ello dejan de sentir, sino que pero te permiten, bueno, poder continuar con la lucha o poder escapar, ¿no? Entonces, pero como les decía, no suprimen el dolor, ¿sí? Podrían atenuarlo, no lo suprimen, pero en los bovinos las endorfinas a nivel cerebral aumentan la ansiedad, porque no reaccionan también a los opioides. Y bueno, esta es una canal, un cadáver donde está colgado, la cabeza está aquí abajo, y son las zonas donde entró la puya y entraron las banderillas para ver el cadáver. Ajá. Y después llega el tercio de la muleta, donde incluye la estocada de matar. La estocada de matar se lleva a cabo con una espada de doble filo, cuyo fin sería terminar con la vida del toro rápidamente entrando al corazón, pero pocas veces ocurre así. Y aquí vemos este esquema de todos los sitios en donde las espadas se han encontrado en los exámenes post-mortem de los toros de lidia, ¿no? Hasta aquí delante, debería de entrar entre el tercero y quinto espacio intercostal paramedial, o sea, a un lado izquierdo de la línea media, para que pudiera entrar al corazón, pero pues todos hemos visto que intentan meterla muchas veces porque en realidad no llegan al corazón y no causa la muerte enseguida. Vamos a ver algunos de los errores más comunes en la entrada de la espada de matar. Ajá, entonces, la 3 tampoco está bien, o sea, ninguna de estas están bien. Esta está pasada porque está muy caudal el corazón, esta está muy craneal y esta incluso va a la cavidad abdominal. Se traspasa el diafragma y se mete en la cavidad abdominal causando hemorragias en la cavidad abdominal y perforación del rumen. Por ejemplo, esta es una necropsia en donde está el hígado, esta parte del rumen, y la espada entra a cavidad abdominal y la muerte ocurre por hemoperitoneo, es decir, sale la hemorragia masiva en la cavidad abdominal. Entonces se perfora el diafragma, entra aire a la cavidad torácica y eso causa neumotórax, y de esto nos damos cuenta cuando el toro tiene hipo, porque ya está perforada la cavidad, ya se comunicó la cavidad abdominal con la cavidad torácica, y empezamos a ver también que empiezan a caminar hacia atrás, ¿no? Reculan, lesiones en hígado y rumen, hemoperitoneo en este caso. En otros casos, aquí son todas las equivocaciones donde puede entrar la espada, en situaciones equivocadas. La muerte no es rápida, porque también la estocada en algunos casos corta la arteria aorta, corta las arterias pulmonares y entonces provoca un hemotórax, que es una hemorragia profusa en cavidad torácica. Cuando corta bronquios o corta tráquea, entonces la sangre que está en la cavidad torácica entra a la tráquea y bronquios, a las vías aéreas, y entonces el toro empieza a toser con sangre, hemoptisis, y se puede morir ahogado en su propia sangre, que es otro de sus mecanismos, muerte por broncoaspiración con su sangre. Aquí lo vemos, por ejemplo, esta es hemoptisis, es salida de sangre por la cavidad oral proveniente de los pulmones, o podría ser que también viene proveniente de las cavidades gástricas, ¿sí? De rumen, etc. Y también otra vez está echado por el dolor y porque está no solamente a defenderse, a huir. Si la estocada es muy cerca de la columna vertebral y toca algunos de los nervios torácicos que llegan también a los brazos, entonces le va a causar una contracción espástica, una hiperextensión, pero aquí podemos ver cómo hiperextiende el cuello y aparte hiperextiende los brazos, ya no tiene control sobre su cuerpo. Y pueden continuar conscientes así, después de la estocada, después del descabello y después incluso de la puntilla también. Ahorita, como vamos a ver, ya si no se muere con las estocadas, como muchas veces sucede, entonces es el descabello se parece a la otra espada, pero no es la misma, la espada de matar de doble filo está aquí, y después el descabello es otra espada que tiene una pequeña crucecita para que no entre tan profundamente, y su función sería cortar la médula espinal entre las cervicales, bueno, sobre todo las cervicales, la salida del bulbo raquídeo y las primeras cervicales, que tampoco causa la muerte. ¿Sí? O sea, estas secciones medulares, todos sabemos, bueno, los estudiantes de biología y de medicina, sabemos que lo único que hacen es desconectar la cabeza con el resto del cuerpo, pero la cabeza sigue consciente, los ojos siguen viendo, las orejas siguen escuchando, entonces no causa la muerte, solo causa una tetraparesia o cuadriplegia solamente. Entonces, si sigue en pie, se trata de que suceda esto. Vean cómo ya está incluso en el decúbito dorsal, semidorsal, a veces está con los miembros hiperextendidos, pero la cabeza la sigue levantando, sigue moviendo las orejas y sigue tratando de olfatear, poder responder a estímulos de diferentes tipos, ¿no? Y si después de esto no se muere, porque esto no tiene por qué matarlo, entonces se usa la puntilla, que es un pequeño puñal que se introduce aquí en el foramen magno, en el occipital, después del occipital, entre el atlas y el occipital, y se mete la
el puñal en dirección rostral para destruir entonces la masa encefálica y el bulbo raquídeo y causarle con esto paro cardiorrespiratorio, porque aquí está el centro de la respiración, en el tallo cerebral, ¿no? Pero vean cómo muchos de ellos todavía siguen respirando, si uno ve la serrín se sigue moviendo, aquí ya está desconectada la médula espinal de la cabeza, pero él sigue vivo. Esa es mi teoría de por qué les cortan las orejas, para que el público no vea que sigue conectado, o sea, que la cabeza sigue funcionando y las orejas se mueven. Entonces, bueno, esta es una teoría mía. Y como la doctora Cosío dijo, pues algunas reflexiones éticas es que ahora que en el siglo XXI sabemos que los animales son capaces de sentir y de tener emociones y de tener conciencia, no podemos hacerles esto. Se lesionan intereses vitales del toro, como es conservar su vida y no ser sometido al dolor, por privilegiar intereses secundarios de los humanos, que por mucho que les gusten y traten de justificarlo con la cultura, la recreación, el arte, este es un interés secundario, porque yo puedo saciar mi interés por divertirme o por tener acceso a la cultura de otras formas sin causar daño a un tercero. Y pues la diversión, esto lo que les decía, no debe ser a costa del dolor y sufrimiento del tercero, que además está en situación de vulnerabilidad, porque no tiene de otra, no tiene opción, no es voluntario. Y pues termino con esta frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci: llegará un día en que las personas verán el asesinato de un animal con el mismo horror que ahora ven el de un humano.